Ya, ahora sí, estamos totalmente listos. Vamos a ver entonces hoy reconocimientos de aldehídos y cetonas. Creo que la presentación ya estaba en línea, las pueden ir revisando con anticipación, sería mucho mejor todavía. Eh, y vamos entonces a ver qué es lo que ocurre con estas famosas aldehídos y cetonas el día de hoy. Vamos a partir un poco hablando del grupo carbonilo, que es el grupo funcional que comparten estos dos grupos, que es la característica común que comparten estos grupos funcionales, el aldehído y la acetona. Después vamos a hablar muy rápido de la aldehído y la acetona, quizás características más que generales, muy, muy, muy visto por encima nomás. Después vamos a ir a las reacciones que sufren cada una de estos grupos funcionales. Comparten bastante de las reacciones en ese sentido. Ustedes pueden ver después en la presentación. Y después vamos a ir a la parte de mecanismos y videos, obviamente. Entonces, vamos entonces por el grupo carbonilo. Ustedes ya saben que grupos funcionales que tienen grupos carbonilos hay varios. Los ácidos carboxílicos, los aldehídos, la acetona, los anhídridos, eh, los derivados de ácido, etcétera, como los cloruros de acilo principalmente. Pero primero tenemos que hablar del grupo carbonilo. Eso es lo importante, tenemos que saber. Y entonces acá usted puede ver en el lado derecho la estructura general del grupo carbonilo. Es un carbono unido mediante un doble enlace por un oxígeno. Recordar que entonces A y B puede ser cualquier cosa, o cualquier otro sustituyente, desde un hidrógeno por un lado, o incluso ambos hidrógenos. Y podríamos tener entonces también acá un metilo, qué sé yo, etcétera, un cloro, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces esa es la característica del grupo carbonilo. Y entonces, base a ese antecedente, nosotros vemos que este es un grupo bastante polar debido a la diferencia de electronegatividades que existen entre el oxígeno y el carbono. Y entonces hay una tendencia del oxígeno a atraer fuertemente los electrones, ¿cierto? Además tenemos un doble enlace que obviamente genera una mayor concentración de la densidad electrónica sobre el oxígeno, propiamente tal, ¿ya? Bajo este entonces concepto de que este oxígeno está cargado de alguna manera negativamente, hay un delta negativo sobre él, existe entonces una disminución de la carga o de la densidad electrónica sobre el carbono, lo que lo hace entonces un electrófilo y por lo tanto susceptible a ataques o a reacciones con nucleófilos, ¿sí? Si vemos esto en un mapa de potencial electrostático, que es lo que viene a continuación, lo que observamos es lo siguiente: en el lado izquierdo usted tiene la acetona, en el lado derecho tiene el aldehído. Fíjese bien cómo se concentra en ambos casos. La zona roja, la que les dije yo, corresponde a un aumento de la densidad electrónica o la carga negativa. Eso es lo que está mostrando en este caso, en este instante. Vemos que está totalmente sobre el oxígeno la carga negativa. Y eh, fíjense bien que hay una pequeña diferencia en cuanto a las cetonas y el aldehído. El aldehído está a la mano derecha. Extrañamente, aquí podrían pensar que es un artilugio de la imagen, pero no coloqué la escala. Podría por otro día colocar la escala un poco para que vean la zona, los valores que toman los colores. Fíjense bien que el carbono de la acetona no es tan marcadamente azul esta zona de aquí como la que tiene el carbonil, como la que tiene acá el carbono del aldehído. ¿Por qué? Porque resulta que el hidrógeno igual atrae sus electrones hacia acá y ustedes saben que los grupos alquilos donan carga. Entonces, en este caso, este carbono está mucho menos expuesto a un ataque electrofílico o está más estabilizado en este dicho porque las cadenas alifáticas entregan carga a este átomo. Y además, si se dan cuenta, también hay una opción o hay un fenómeno geométrico, más bien un impedimento estérico, dado que, por ejemplo, en este caso, el grupo que está aquí es simplemente un hidrógeno y por lo tanto es mucho más fácil atacar este carbono que el de acá. Imagínense cuando entonces tenemos sustituyentes en la acetona mucho más grande, obviamente está mucho más impedido de ser atacada. Si avanzamos un poco, aquí se vuelve a explicar un poco lo que les digo yo. Efectivamente hay una carga parcial sobre el carbono, por lo tanto es un carbono, una carga parcial positiva sobre el carbono, es entonces electrofílico este carbono. Hay un delta negativo sobre el oxígeno y entonces se puede se puede atacar este carbono, puede sufrir la reacción con un nucleófilo, ¿sí?
Obviamente, entonces, bajo este punto, y aquí sale lo mismo que yo hablé un poco, podemos ver entonces que las reacciones van a ser similares, pero no siempre en la misma intensidad y no van a ser tampoco en la misma velocidad, ¿sí? Acá dice algo bastante interesante, me voy a permitir obviamente leer textual, dice el carbono carbonilo de un aldehído es más accesible, para un nucleófilo porque el hidrógeno unido al carbono carbonilo de un aldehído es más pequeño que el segundo grupo alquilo unido al carbono carbonilo de una acetona. Además, debemos considerar lo siguiente: si nosotros tomamos la reactividad por orden de reactividad relativa de estos compuestos, nos vamos a encontrar que los más reactivos son, en este caso, si tuviéramos una serie de aldehído y cetona, sería el formaldehído sería el más reactivo porque solamente tiene 2 hidrógenos como sustituyente. Después viene el aldehído, porque se ha sustituido un hidrógeno por un R cualquiera, y después tenemos las cetonas, que serían las menos reactivas. Si bien ahora, o mejor dicho, si vamos ahora a hablar específicamente de la cetona, encontramos que la cetona más fácil es la que está menos sustituida, en este caso la que está sustituida por 2 metilos. Después tenemos reemplazando uno de los grupos metilos por un resto alquílico mucho más grande, y ya después cuando reemplazamos los 2 metilos por grupos alquílicos mucho más grandes, es mucho menos reactiva, dado el impedimento estérico que hay para llegar a este carbono electrofílico. Si avanzamos un poco más, podemos hablar un poco más de la reacción en general que sufre en este tipo de reacciones. Dice, y me voy a permitir leer textual un poco, volvemos a centrarnos un poco en el ácido carboxílico. Dice, el grupo carbonilo de un ácido carboxílico o un derivado de ácido carboxílico está unido a un grupo que puede ser reemplazado por otro grupo. Por lo tanto, estos compuestos reaccionan con nucleófilos para formar productos de sustitución, que es lo que ustedes ven acá. Por ejemplo, en este caso I es el grupo que sale, Z es el grupo que lo reemplaza o que lo sustituye, y se forma este compuesto, ¿cierto? Se libera ahí. En el caso de los aldehídos y las cetonas no ocurre lo mismo, y acá está la explicación de por qué no ocurre lo mismo. Nuevamente voy a leer textual. Dice, el grupo carbonilo de un aldehído o una acetona está unido a un grupo que es una base demasiado fuerte, en este caso sería el H- o el R-, para ser eliminado en condiciones normales, por lo que no puede ser reemplazado por otro grupo. En consecuencia, los aldehídos y las cetonas reaccionan con los nucleófilos para formar productos de adición, es decir, no sustituimos uno de los grupos, sino agregamos otro más. Y por lo tanto, los aldehídos y las cetonas experimentan reacción de adiciones nucleofílicas, mientras que los derivados de ácido carboxílico experimentan reacciones de sustitución de ácido nucleófilo, que es la que vimos anteriormente. Y hay una pequeña nota para que la lean ustedes en la tranquilidad de sus hogares. Ahora sí, ya sabemos entonces que si bien los aldehídos y las cetonas son grupos carbonilos, no comparten la misma reactividad que los otros compuestos que tienen grupo carbonilo. Y entonces vamos a ir a los aldehídos, que tienen características bastante llamativas generalmente, son de rico olor, no olores dulces en general. Acá está un aldehído, aquí está nuevamente la estructura en forma esquelética, bueno, un poco más que esquelética porque están explícitos los hidrógenos. Y entonces ya saben que la fórmula general de los aldehídos es R-CHO, ¿sí? Acá está el grupo funcional, R puede ser cualquier grupo, incluso un hidrógeno. Y aquí dice que puede ser una cadena alifática, aromática, etcétera. Tiene un grupo carbonilo igual que la acetona y los ácidos carboxílicos, y por lo tanto también se clasifican como compuestos carbonílicos, pero si se dan cuenta no tienen las mismas propiedades que el resto de los reactivos de los grupos, que los otros elementos de los otros grupos funcionales con carbonilo, ¿ya? La acetona, no, se me pasó. Bueno, aquí nuevamente voy a hablar un poco de la diferencia electronegatividad que hay en el enlace. Dice que son muy reactivas a adiciones nucleofílicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije que esto era muy general. La acetona, vamos a hablar nuevamente de la acetona un poco más rápido. La misma estructura acá aparece, la acetona son compuestos orgánicos, la diferencia es que son grupos CO sustituidos por dos sustituyentes idénticos o diferentes, dependiendo sea el caso. Dice que son compuestos simples porque simplemente lo único que se le une al carbono, a este carbono del grupo carbonilo, son otras cadenas centradas en carbono, ¿sí? Porque dice que no posee otros grupos reactivos como hidroxilo o como cloro unidos directamente al carbono del grupo carbonilo.
¿Qué más podemos decir? Son polares igual que los aldehídos. Las cetonas pueden ser solubles y volátiles, lo que lo hace buenos solventes y aditivos para perfume, una característica más bien comercial. Son fáciles de preparar, relativamente estables y poseen una alta reactividad, lo que los ha convertido en un compuesto intermedio casi perfecto para preparar compuestos orgánicos más complejos. Es decir, que son bastante maleables en su comportamiento. O sea, podemos llegar a otros tipos de compuestos. Los aldehídos y la acetona se pueden oxidar con cierta facilidad. Vamos entonces a las reacciones generales del grupo de los aldehídos y las cetonas. Comparten prácticamente las mismas reacciones, no siempre dan positivos los mismos test. Aquí están las reacciones que ustedes pueden ver. Aquí hay una reacción con litio, el reactivo de Grignard. Aquí hay otra reacción con zinc, etcétera. Aquí te puedes ver entonces las distintas reacciones que tiene la aldehído y la acetona y los productos que se forman después de esa reacción. Además tienen otras reacciones, no son solo las únicas, ya que faltaba espacio para que las se revisaran. ¿Ya? Aquí está lo que se forma. Lo que sí, antes de que continuar, si usted hace clic ya sea en esta presentación o en la otra, le abre una pantalla y usted puede volver a agrandar esta ventana y puede ir entonces a descargar este PDF que le puede servir para su curso de Química Orgánica Cátedra. Ahora sí, vamos a los mecanismos y a los videos. El laboratorio está dividido en 3 etapas. Primero, reconocimiento general del grupo carbonilo. En este caso, lo único que vemos es, y probamos es si está la presencia del grupo carbonilo. Después vamos a ver ensayos que sirven para diferenciar entre aldehído y cetona. Y finalmente vamos a ver un ensayo mucho más complejo, mucho más específico, que es para ver cuando tenemos metilcetonas, ¿ya? Entonces vamos a avanzar, vamos a ver los primeros ensayos. En la guía aparece un grupo, un test o una prueba antes de la que yo voy a colocar, que es la prueba con M-dinitrados, si es que no me equivoco. No aparece en la guía porque no tuve, o no aparece en esta presentación porque no tuve acceso a un video como tal. Y por lo tanto pensé que no sería tan complicado, no sería un impacto muy grande sacarlo de la presentación. Bueno, la primera reacción que vamos a tener es la adición bisulfílica. Entonces, en este caso, el mecanismo o la reacción es con bisulfito de sodio, que es el que ustedes ven acá. Fíjense bien que el azufre tiene un par de electrones, por lo tanto es el nucleófilo y se va a unir a esta zona, en este caso es con una acetona. ¿Sí? Ahí está el reacomodo que ocurre para este ejemplo. ¿Sí? Si vemos un poco el video, vamos a ir. Acá lo único que tiene de espectacular, antes de ir al video, es que se forma un precipitado, se forma esta especie y forma cristales. Entonces, la forma de reconocer esto es que cuando usted agrega una aldehído, una acetona o un compuesto con grupo carbonilo en presencia de sodio, de bisulfito de sodio, se forman cristales. Y entonces, simplemente la formación de los cristales le dice a usted que la reacción es positiva. Entonces, vamos al video para que lo vean. La primera parte del video, voy a bajar un poco para que no queden sordos. La señorita muestra un poco la preparación del reactivo, la preparación del bisulfito de sodio, las condiciones que lo hace. El video está en inglés, usted lo puede escuchar después o revisar con mayor atención en su casa. Muestra los materiales como todos los videos que hemos visto. Yo me voy a saltar un poco esta parte. Está buena la balanza. Ahí están los cristales. I'm going to go ahead and add the 5 mils of acetone to this, and we're hoping for a precipitate, so we need to mix this pretty good. It got a little colder than I think it expected. Let me mix this. And how do we know when a precipitate is formed? What are we looking for? No sé si se alcanza a ver que se está formando un precipitado. Ya tenía cristales, pero además se está formando un precipitado. No sé si no le hace zoom. Bueno, lo filtra acá. Ahí está. Eso es lo que se forma. Y eso entonces deberá darle a usted la confirmación de que está en presencia del grupo carbonilo. Vamos al siguiente mecanismo. Muchas gracias, profesora. Vamos con la reacción del 2,4 dinitrofenilhidracina. Esta es la 2,4 dinitrofenilhidracina.
Nuevamente tenemos que el nitrógeno de la hidracina tiene un par de electrones disponibles, obviamente, entonces nuestro nucleófilo que va a atacar al carbonilo, en este caso está mucho más generalizado el mecanismo. Aquí están todas las etapas del mecanismo, es bastante largo, ustedes lo pueden revisar con mayor detalle. Y en este caso la dinitrofenilhidracina tiene un color amarillo intenso, y cuando reacciona con el grupo carbonilo va a dar una coloración diferente. Lo vamos a revisar a continuación. Ahí está la dinitrofenilhidracina. Otra reacción para reconocimiento. Permiso, profesora, la voy a bajar un poco. Ella la prueba con acetona y con formaldehído. Ahí está la 2,4 dinitrofenilhidracina. Vamos a adelantar un poco a la profesora porque lo agregaron unos tubos. Ahí está, ahí está. Precipitado amarillo, Ah, ya, me adelanté. el reactivo 2,4. Ya tiene el aldehído, ella agrega la dinitrofenilhidracina y se genera un precipitado amarillo bastante bonito. Por la adición de ese grupo, formando fenilhidrazonas. Ahí está, eso es lo que se forma, una hidrazona. Lo que no recuerdo, parece que aquí, no sé si cometí el error. No recuerdo, me parece que sí tenía coloración la 2,4 dinitrofenilhidracina. Sí, sí tiene coloración. Pero se forma mucho más intensa cuando usted tiene con la acetona. Aquí tiene una acetona y fíjense bien, cuando lo hizo con el aldehído, fue prácticamente inmediato el cambio. Con la acetona ha tardado un poco más, se genera, el color también es distinto, es un poco más naranja. Entonces, ahí usted puede ver que tenemos una diferencia entre un aldehído y una acetona. Inmediatamente con los 4 nitrofenilhidracina vimos que hay una diferencia. Perdón, reaccionan distintos a velocidades distintas. Y obviamente se forma, o la coloración del compuesto es diferente. Amarillo. Entonces el amarillo, más naranja, le dice que usted que es... Del grupo carbonilo. Profesora, que se calle un ratito. Gracias. En este caso le dice a usted que es positiva la reacción. La profesora es muy amable. De la acetona también. Es buena la explicación que da y así que ustedes la pueden revisar y la pueden chequear con mucho más detalle. Bueno, son buenos esos videos de ese curso. Vamos al otro test que tenemos, la reacción con clorhidrato de hidroxilamina. En este caso lo que se forman son oximas. Dependiendo de lo que usted tiene, se forma una oxima distinta o el nombre que recibe la oxima. Esta es la formación de la oxima. Si es un aldehído se llama aldoxima y si es una acetona se denomina acetoxima. ¿Ya? En este caso la única diferencia es que aquí el R sería un hidrógeno, si es que es un aldehído, y en el otro caso es este tal cual acá. ¿Ya? Aquí está el mecanismo general, bastante detallado. Puedes ver cómo entonces nuevamente el clorhidrato perdón, de hidroxilamina, eh, el que reacciona atacando al grupo carbonilo, ya que este es nuestro nucleófilo. El clorhidrato, por si acaso no aparece en la reacción, es HCl, este es una sal, entonces es contra ion en este caso el clorhidrato, por eso no aparece, ¿ya? Finalmente en la reacción otro producto que queda es HCl, si es que no me equivoco, que aparece en la guía como tal, en la que ustedes tienen. Así que es exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces la reacción de los distintos compuestos. Ya, aquí sí acá voy a apagar el audio porque ya para no tener problemas con los derechos de las canciones. Bueno, les vamos a presentar los reactivos, vamos a verlo un poquito para que veamos qué reactivos son. Clorhidrato de oxilamina, etanol, acetona, acetofenona, ciclohexanona, benzaldehído y formaldehído. Entonces tiene dos aldehídos, uno aromático y uno no aromático. Y tenemos acetofenona, ciclohexanona y acetona. O sea, tenemos toda la gama de compuestos. Yo voy a adelantar un poco porque esta parte es la parte lenta. Ahora parece que empieza a agregar los reactivos. A ver, veamos. Ahí está el clorhidrato de hidroxilamina. Oh, y ahora empieza entonces la adición de cada uno de los distintos compuestos carbonílicos. Sí, lo vamos a ver un poquito, a lo mejor que corra el video. Parte con benzaldehído, ustedes ya conocen la estructura. Quizás sería bueno que fuera colocando por el lado la estructura. Lo vamos a ver después cuando veamos la opinión del curso. Y fíjense bien, el cambio de coloración que hay es notorio. La reacción es positiva. Sí, ahí está el mecanismo. Aquí en este caso muestra el mecanismo de lo que ocurre con el benzaldehído y la hidroxilamina. Ahora viene formaldehído.
ahí también hubo un cambio, se tardó un poco más la reacción, pero también es positiva. Entonces podríamos decir que el grupo aromático tiene una influencia sobre el aldehído porque fíjense que no reaccionaron a la misma velocidad. La acetofenona en este caso, no tengo la estructura, se los podría haber mostrado, quizás eso es un punto a mejorar. Nuevamente, es una acetona, ¿sí? Ya, ahí recién está dando, no sé si se dieron cuenta, que cambio de color, mucho más lento incluso que lo otro. Ahí está la reacción, ahí está justo, ahí está la... Sale de estos monitos. Ahí está la acetofenona, esta es la acetofenona por si acaso. Ahí está la hidroxilamina, ahí está el ácido clorhídrico que les decía yo, por eso aparece en la reacción como producto, o sea, aparece en la reacción al final como producto. Y aquí está entonces lo que se forma. Ahí tenemos ahora la reacción con ciclohexanona, mucho más rápido, bastante rápido. De nuevo aparece el detalle del mecanismo a continuación para que lo revisen. Ahí está la ciclohexanona, ¿ya? Y finalmente la acetona, que es la última que le queda por revisar. Entonces ya se dieron cuenta que obviamente como son todos compuestos carbonílicos, da positiva la reacción con todos ellos. Sí, también notaron que no todos reaccionan a la misma velocidad y por lo tanto también vemos que hay entonces efectos electrónicos que dominan o cambian la reactividad entonces del aldehído o de la acetona en este caso. Ahí se acaba, bueno, aquí aparece un detalle más de los mecanismos. Eso no sé con qué lo habrán hecho. Ah, está con Gmol ya. Yo podría hacer los mecanismos más bonitos, pero tardan tiempo con, con los cálculos computacionales. Ahí están. Ahora vamos a ver entonces la diferenciación entre aldehídos y cetonas propiamente tal. Son específicos. Ya, vamos entonces a la diferenciación entre aldehído y cetona. El mecanismo, ahí está la reacción con el reactivo de Tollens. En este caso pasamos de plata más a plata cero. Se genera un espejo de plata. No siempre se puede ver bien bonito el espejo de plata. Y entonces, característico de este ensayo porque que se genera un precipitado oscuro y en el caso que usted lo caliente un poquito más, o si tiene paciencia y le resulta bonito, se deposita una película de plata sobre el tubo y se ve muy lindo porque es un espejo muy bonito. En el video que les voy a mostrar a continuación me parece que no le resulta como tal el espejo si se forma el precipitado oscuro. Lo pruebo con el leído de cetona. Lo voy a adelantar porque son las dos muestras. Entonces va a agregar nitrato de plata amoniacal, que es lo que tiene en la mano la profesora en este caso. Ahí está haciendo la explicación. Y va a esperar un poquito, no sé si los calienta. Ella agregó en ambos. No, no los calentó, pero sí se forma el precipitado oscuro. Ahí está. En el primer caso tenía aldehído y en el caso de la acetona no se forma este precipitado oscuro. Ahora no lo calentó, si lo hubiéramos calentado se genera y se deposita mucho más fácil el espejo de plata y se ve muy lindo. Después es difícil lavar el tubo, pero ese es otro detalle. Vamos a lo que sigue, el otro mecanismo. Vamos a la reacción con el reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling se prepara en el mismo día. Son dos soluciones. Una es con cobre, la otra no recuerdo bien la preparación del reactivo de Fehling. Y en este caso, aquí está el mecanismo el de reactivo de Fehling, por eso aparece cobre, porque también se forma un precipitado de color rojizo. Van a ver que la solución de Fehling es de color azul. Y después se coloca, cuando se mezclan, las dos, Fehling A y Fehling B, y después podría colocar eso del procedimiento. Y después se genera un reactivo, o sea, un precipitado rojo de color rojo ladrillo más o menos. Vamos a ver el video. Ahí tiene cuatro muestras. Ahí está agregando Felin A. Fíjense bien que dice el frasco, el vaso precipitado dice Felin A. Eh, está agregando cada uno. Después va a mezclar entonces Felin B. Ahí acaba de agregar Felin B. Incolora la solución y se genera este complejo, un complejo de cobre que da esa coloración azul. Aquí el profesor Garrido nos podría aportar con sus conocimientos en ¿cómo se llama esto? Con la parte de inorgánica, ¿ya?
Espérenme que la constancia me sigue. A ver si puedo arreglar. No, no hay. No tengo cambio. Le dice que está. Ahí vuelve la constancia. Ya. Ya. Solucionamos. Gracias, gracias. De nada. Solucionamos su problema. ¿Quién se cayó ahora? La Daniela. Ya está cayendo todo. Ya, entonces, no justo me distraje, no vi lo que eran los distintos aldehídos. Lo pueden revisar ustedes. Entonces, ahora va a agregar benzaldehído al tubo 1, me parece, o al 2. Ah, ya, al 1 ya le agregó un aldehído, no sé lo que era, porque justo está viendo el problema de la constancia. Vamos a ver entonces que agregando aldehído deberá transcurrir el tiempo. Ahí volvió la Daniela. Después acetofenona, ya. Está agregando entonces acetofenona al tubo 3. Y lo más probable es que al último le agregue acetona. Fíjense bien que en el tubo 1 ya hay un cambio de coloración. Es el primero que está reaccionando. Me da la impresión que para el tubo 1 agregó una acetona alifática. En el cambio, en el tubo 2 agregó una acetona aromática porque era benzaldehído. ¿Ya? Finalmente, fíjense bien que ya en el tubo 1, si es que mi predicción es correcta, es una acetona, es un aldehído alifático. Solo en el tubo 1, no dice, lamentablemente no dice qué compuesto le agregó. Ahí está. Ahí no se nota mucho, pero da un compuesto rojo. A veces se nota más el rojo. Bueno, vamos a ver qué ocurrió. Pero en el laboratorio eran visto. Con el benzaldehído no dio y con las cetonas tampoco. Voy a adelantar un poquito. Ahora va a calentar para que se forme. Eso era. En el tubo 1, ahí está. Ahí está el rojo ladrillo que se ve. Ahí se nota mucho más el rojo. Pero fíjense bien que para el benzaldehído no ocurrió. Y entonces esto es porque una es aromática y la otra no. No lo dice. No lo dice. Bueno. Vamos al siguiente mecanismo. Este es el mecanismo, la reacción de Schiff. Este es el compuesto. Este es el compuesto de Schiff que está acá. En este medio ácido que se encuentra aquí, se unen entonces. Este era ácido sulfuroso, si es que no me equivoco. Se unen entonces estos distintos, estas porciones que provienen del ácido a los distintos nitrógenos, perdón, que tiene el reactivo de Schiff. Fíjense bien que una vez que se forma esta nueva especie que está acá, se genera y usted agrega la acetona, el aldehído, mejor dicho, en este caso, que está hecho para aldehído, y está la estequiometría, se une el aldehído o lo que queda del aldehído a los compuestos SO2 menos. Ahora está SO que se unieron acá. Y finalmente, lo que se forma es un reactivo de color rosado, así que no me equivoco, violeta, parece que. Ahí está el reactivo de Schiff. Ahí está. Él ya lo tiene preparado porque fíjense bien que ya lo tiene con la parte de azufre. Agrega el aldehído, me parece. Y está el cambio. Ahí ya está unido al aldehído, claro. Él ya había preparado el reactivo de Schiff entonces. Y eso es todo. La presencia de este color dice que usted tiene un aldehído. En presencia de una acetona no da. Vamos ahora entonces a la reacción específica de las metilcetonas. Tenemos metilcetonas. Para reconocer las metilcetonas, esta es una metilcetona y tenemos el primer ensayo, que es un ensayo que lo hemos ocupado bastante, la reacción del haloformo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso que viene de un alcohol, recuerden que vimos en el caso del alcohol, cuando no teníamos exceso, pasamos al aldehído. Cuando teníamos exceso de uno de los reactivos, pasamos inmediatamente al ácido carboxílico, ¿se acuerdan? Aquí me parece que no se forma el ácido carboxílico. Lo que sí tenemos que se forma, como todo reactivo del haloformo, se genera este precipitado amarillo, que es el yoduro de metilo, que es lo que nosotros tenemos entonces, que es el precipitado amarillo que se viera formar. Aquí está el mecanismo, ustedes pueden ver las etapas del mecanismo. Aquí sí, en este caso, se forma esta especie, pero finalmente vamos a obtener que se forma todo esto.
Vamos a ver el videito de la reacción del haloformo. La profesora nuevamente explica, tiene acetona y aldehído, lo hace simplemente con ellos dos. Nuevamente, no sé si recuerdan cuando lo hicimos para alcoholes o lo vimos para alcoholes, se hacía con medio alcalino, que es lo que agrega a continuación. Ahí está el reactivo de Lugol, que el Lugol es el que tiene el yodo en este caso. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo acaba de agregar la base para generar el medio. Y ahora lo que va a agregar entonces son exceso de reactivo de Lugol o de Lugol para ver si se forma el precipitado amarillo. Y fíjense bien que a medida que empieza, ¡pum! Ahí está, cayó. Ya cayó el precipitado amarillo. Ese es el aldehído, el que tiene ella en la mano, efectivamente. No, este era el aldehído, parece. Sí. Ah, no me acuerdo. Y ahora lo debiera hacer. Ah, no, era la acetona, era la metilcetona la que tenía en la mano. Este es el aldehído, los tiene al revés. Ojo, ojo, ojo cuando lo haga. Y cuando lo hace para el aldehído, agrega, y no pasa nada, no se forma el precipitado. Vamos al siguiente mecanismo. Esta es la reacción con nitroprusiato de sodio. También hay una coloración fuerte. Acá, este es el nitroprusiato de sodio, un complejo de hierro. Ahí está en presencia de la metilcetona nuevamente. Aquí está la reacción general. Esto es lo que ocurre. Esta es la reacción global. Aquí está un poquito más detallado el mecanismo en la parte del aldehído. Perdón, de la metilcetona. Perdón. De la metilcetona. Esto es lo que ocurre. ¿Sí? También es en medio básico, por si acaso. Y lo que nosotros debiéramos ver con nitroprusiato de sodio es la formación de una coloración, pero no recuerdo bien. No recuerdo si aquí se forma el azul de Prusia. Lo voy a adelantar un poco porque solamente tiene metilisobutilcetona, tiene una metilcetona. Está preparando las condiciones del reactivo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora sí va a adicionar la metilcetona. Debe faltar algo porque no veo. Ahí hay un cambio, hay una coloración. Ahora agrega la base y ahí está el reactivo. No sé si esto lo va a calentar después. No, el de acá, el primero es un blanco y el otro es la confirmación del reactivo. Aquí aparece un poco el mecanismo en 3D por si lo quieren revisar ustedes. Ahí está. Eso es lo que ocurre. ¡Pum! Muy bonito. Se puede hacer eso fácil. Podríamos hacerlo como trabajo. Podríamos hacerlo como un trabajo para la parte de síntesis. Ahí se me ocurre algo. Profe, Ajá. tengo una duda en lo último. Es que la guía sale que se vuelve... Azul. no, es nitrato de prusiato, ¿no? Sí, nitroprusiato soy, sí. Sale que el ensayo en blanco se produce una decoloración de la solución y tomó color. Pero se refiere a esto, mira. Me parece que se refiere a que en el blanco ahí hay unas formaciones para agrega ácido. Y, espérate, lo voy a adelantar. Después de un rato, hidróxido, se supone que está lo que está obteniendo. Ah, ya tiene blanco, atrás lo tiene. Atrás no sé si lo alcanzáis a ver que tiene un color mucho menos intenso que el que se forma con nitroprusiato. Sí, ¿Ya? sí, sí. Ya. Justo. Ahí está, mira, fíjate bien. Ahí está. Ahora, espérate. Ahí está. Sí, tiene una coloración. Quizás no sé, yo no sé las condiciones en que lo hacen, no sé si tampoco son tal cual las que nosotros tenemos, habría que revisar bien el video y ahí a lo mejor podríamos explicar por qué el blanco tiene, entre comillas, blanco, el ensayo no tiene la misma, no tiene, es incoloro, ¿ya? Por si acaso. Gracias. De nada. Bueno, esto fue presentado por quien les habla, el profesor Germán Barriga, ahí está mi cosa y cualquier cosa usted se puede comunicar conmigo a través de mi correo, mi WhatsApp. Puede revisar la grabación de esta clase posteriormente en el canal de YouTube y cualquier información extra la puede encontrar también en Instagram. Muchas gracias por prestar atención.